hace un tipo de Pamplona, ¿no?, escribiendo sobre húngaros, ¿no? Es una pregunta de lo más lógica. Y bueno, yo cuando acabé de estudiar en Pamplona, surgió la posibilidad de irme a estudiar a Hungría. Era un proyecto que empezó ASPACE, que es una organización que se dedica a la atención a adultos y a niños con parálisis cerebral, ¿no? Entonces, bueno, era un proyecto interesante al que se sumaron mis ganas de aventura, ¿no? Porque yo tenía muchas ganas de aventura, muchísimas. Y bueno, pues me embarqué en él con ilusión y la verdad es que con ganas sobre todo de crecer y de ver otros lugares distintos, de vivir otras realidades distintas a la mía. Y bueno, durante el tiempo que estuvimos allá, pues efectivamente 2 años estuvimos allá en Hungría, un grupo de personas, 10 personas en concreto. Convivimos allá con gente húngara, ¿no? Y fue la oportunidad para conocer la sociedad actual de aquel momento, ¿no?, de Hungría, que era interesante por lo cambiante que era. Además, a una velocidad vertiginosa. En cuestión de 2 años, que es el tiempo que yo estuve allá, veías cambiar las costumbres de la gente, pero día a día. La llegada de un capitalismo agresivo, de una agresividad pasmosa, ¿no?, de unas ganas de sumarse a todo lo que fuera distinto. Y eso que ya habían pasado unos años desde la caída del telón de acero, ¿no?, tan de moda este año, ¿no?, que ha sido un poco también. El libro cobra cierto relieve, ¿no?, también, ¿no?, un poco a la luz del aniversario, del 25 aniversario de la caída del muro. Pensando en dar forma, ¿no?, al cuaderno húngaro, en principio eran más historias, eran 5 historias en total. Cada una era narrada por un personaje y la idea era irlas entrelazando, ¿no?, unas con otras. Cuando acabé el libro se lo enseñé a Jaume Artorba, y él me aconsejó prescindir de 3 de las historias. Él me dijo que había 2 historias que él veía que tenían más peso, más potencial, que eran más desarrollables, más interesantes. Y bueno, me lancé a reescribir, digámoslo así otra vez, ¿no?, esa historia centrada en esos 2 personajes, ¿no? En un principio intenté engarzar las 2 historias en una sola, pero me fue imposible, no encontré el modo, no sabía cómo conseguir darle unidad a 2 historias que sí que eran relacionables. De hecho, en el libro una enriquece la otra, luego lo comentaré, pero que era muy difícil unirlas, imbricarlas de tal manera que fuera una sola. Y entonces se quedaron en 2, ¿no?, se quedaron finalmente en 2, separadas, que se podrían leer por separado, ¿no?, pero que leídas una a continuación de la otra, pues ganaban, ¿no?, se enriquecían una a la otra, porque hay personajes que se repiten de una a otra, un personaje en concreto, e ilumina, ¿no?, ilumina lo que se ha contado en la primera, ¿no?, cobra otro sentido o adquiere otros matices gracias al relato de la segunda. Luego llegó un momento en que un libro honesto, ¿no? Yo creo que sí, que esa es la clave, ¿no? Yo creo que es un libro honesto en el sentido de que lo que cuenta está intentando reflejar honestamente un periodo histórico, aunque sea desde el punto de vista de la literatura, ¿no?, que la ficción matiza las cosas, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, las hace más subjetivas, ¿no? Honesto en el sentido de que creo que es un libro que merece la pena comprar porque está bien trabajado, ¿no? Yo creo que primero yo individualmente y luego gracias a la intervención de Ramón en su elaboración, ¿no?, pues ha sido un libro que al final el producto, el resultado es un libro yo creo que no defrauda, y honesto en el sentido de que yo creo que busca directamente llegar a la fibra del lector, ¿no? Yo, al fin y al cabo, cuando uno lee, ¿no?, lo que busca es encontrar ese aspecto
de la personalidad propia en cada libro, ¿no? Y cuando escribes, yo creo que al final lo que buscas es expresar lo que buscas cuando lees, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto es por tercera vez, aunque sea repetitivo, honesto, ¿no? Porque lo que yo he buscado es reflejar lo que yo sentía o lo que yo he leído al hilo de esos hechos húngaro, de esos personajes. Por eso yo creo que es un libro que merece la pena ser leído, ¿no? El cine húngaro, a nivel de literatura, de música, es absolutamente esplendoroso. O sea, la prensa... Bartók, Kodály. Sí, la vida de los cafés al estilo austriaco, ¿no? La vida literaria y periodística en finales del 19 y principios del 20 hasta la Primera Guerra Mundial. Hungría era una potencia cultural a nivel de París. Primero por la Primera Guerra Mundial, que supuso el recorte del territorio en un tercio, ¿no? La reducción eso ya ahí empezó el declive, y luego ya con la Segunda Guerra Mundial pues, fue la debacle, ¿no? de esta pobre gente. Es inexplicable, ¿no? Cómo se ceba, ¿no? con ciertas personas, ¿no? Con ciertas sociedades, ¿no? La historia, ¿no? Una pregunta, los personajes de las historias, para crearlos, ¿te basaste en alguna historia real que habías escuchado cuando estuviste allá o no hay nada de eso? Sí, no. Hay un hombre, el personaje este de Llanos, el policía, está inspirado en una persona que yo conocía ya, pero que me la he inventado, digamos así, en gran parte, porque mi casero, el señor que me alquilaba la casa, un día, cuando íbamos allá trayendo las maletas, las cosas, ¿no? Aparece un hombrecito, un anciano, ¿no? Con unas muletas, ¿no? Y este hombre, que era en principio alguien afable y simpático, de repente le volvió la cara a este hombre, ¿no? al ancianito este, y le negó, o sea, le cambió la cara, le volvió el gesto, y sorprendido, ¿no? Yo quedé sorprendido, y entonces luego me dijo, no, es una de las pocas palabras que recuerdo claramente, rokon, que en húngaro significa chivato. Y este hombre, por lo visto, había sido un chivato de la policía. Yo no sé si llegó a ser agente de la policía secreta, pero sí que era chivato de la policía en aquella época, ¿no? Entonces el rechazo, ¿no? era total. Y este hombre se quedó ahí en mi cabeza, ¿no? Y gran parte del personaje de Llanos, sobre todo en su vejez, es él, ¿no? Es él. Pero bueno, yo me he inventado, digamos, su lado oscuro, más oscuro, está inventado, ¿no? Yo lo he convertido de un chivato a un agente de la policía, ¿no? que es como un paso más hacia el mal, ¿no? Hacia el lado oscuro, ¿no? Pero sí, y luego el resto son inventados en parte, porque luego hay una parte que no os puedo revelar, ¿no? que es lo del final, ¿no? Porque sí que hay una parte que es verdad, que me daría lástima que al final fue de aquí sabiendo, porque es como esa guinda, ¿no? No spoiler, sí, no voy a ser spoiler. Y esa parte sí que es cierta, ¿no? Esa última guinda está basada en hechos reales, ¿no? Como en las películas del Medio Oriente, basada en hechos reales. El resto no, el resto son situaciones inventadas, ¿no? Y personajes inventados que guardan esa relación con algo real que es el contexto, ¿no? Pero no, es el único personaje.